Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el análisis de las funciones trigonométricas graficando los ejes cartesianos. Vamos a analizar el seno, el coseno y la tangente. Vamos con el seno. F de x o y va a ser el seno de x. Vamos a hacer una tabla de valores. Recuerden que x es la variable independiente. A x le vamos a dar el valor que queramos. No vamos a poner ni muchos valores ni pocos. Tratar de poner una cierta cantidad de modo que el gráfico sea representativo. Por ejemplo, podríamos tomar valores positivos de 30 en 30. 0, 30, 60, 90, 120, etc. hasta llegar a 360 grados. Y vamos a ir calculando con la calculadora. Cuando x vale 0, vamos a calcular el seno de 0. Cuando x vale 30 grados, calcularemos el seno de 30, que me va a dar 0,5. Y así sucesivamente vamos a hacer la tabla completa. Bien, con la tabla completa entonces dijimos que por ejemplo, tomamos de 30 en 30, x es la variable independiente, le puedo dar el valor que yo quiera, y va a ser la variable dependiente de x. Armamos nuestra tabla de valores y vamos a observar que la variable y varía entre 1 y menos 1. Entonces vamos a hacer un gráfico donde yo puedo tomar distintas escalas para los ejes. El eje y le puedo poner en una escala que vaya de 0 hasta 1 y a menos 1. Es una escala, mientras yo lo ponga todo en el mismo eje no hay problema. Y en el eje de las x podría tomar de 30 en 30. Bien, y vamos a ir marcando los puntos, por ejemplo para 0, 0, para 30, 0,5, para 90 me va a dar el valor 1. Después 120, 150, 180 me va a dar 0. $210, 270, 300, 330, 360. Para 270 120, 150, 180, 210, 270, para 360 me va a dar 0. Perdón, acá me está faltando 240, 270, 300, 330 y 360. Para 270 nos va a dar menos 1. Y después para 360 nos va a dar 0. En realidad dijimos que la variable x es la variable independiente, pongo los valores que yo quiero y tomo esos valores representativos, pero yo voy a graficar cuánto el pizarrón o cuánto la hoja a ustedes les permita. Entonces esta curva va a seguir y se va a mover entre 1 y menos 1. Y la voy a repetir tanto cuanto el pizarrón o la hoja lo permita, y de este lado lo mismo. Y ahí tenemos entonces la función seno. De esa función vamos a decir que el dominio, vamos a analizar el dominio, que son los valores que puede tomar el eje de las x, puede tomar cualquier valor de los números reales. Podemos decir los reales o podemos decir que x tal que x pertenece a los números reales, o lo podemos dar como intervalo diciendo que está comprendido entre menos infinito e infinito positivo. La imagen, que son los valores que puede tomar la variable y, los vamos a tener entre menos 1 y 1. Llega al menos 1 y al 1, entonces va a ser un intervalo cerrado entre menos 1 y 1.
Si no tocara el menos 1 y 1, sería un intervalo abierto y le vamos a poner un paréntesis. De esta función vamos a decir que es una función continua, que no se interrumpe. Vamos a decir que es una función periódica. Fíjense que los valores se repiten, los valores de la variable i. Entonces decimos que es una función periódica cuyo periodo, fíjense, va a valer 360 grados. 360 grados o 2pi. El periodo es cuando después la función vuelve a repetirse, tanto para un lado como para el otro. También vamos a decir que esta función es una función impar. ¿Qué quiere decir que la función es impar? Fíjense, a valores opuestos de la variable x, a valores opuestos de la variable x corresponde, fíjense, para 90 grados corresponde 1 y para menos 90 corresponde menos 1. Una función es impar cuando a valores opuestos de la variable x corresponde valores opuestos de la variable y. La función tiene intervalos, tiene ceros, por ejemplo. ¿Cuáles son los ceros de la función? Los ceros de la función los vamos a tener, por ejemplo, en el menos 180, los vamos a tener en el 0, los vamos a tener en el 180, en el 360. Los ceros o raíces de la función son los valores de x que hacen cero la función. La función es la y. Vamos a analizar también en qué intervalos la función es positiva. Por ejemplo, podemos decir que entre 0 y 180 la función es positiva. Toda esta parte la función es positiva. Podemos decir que entre menos 180 y 0, en toda esta zona, la función es negativa. En este otro tramo también la función va a ser negativa. Podemos decir que entre 180 y 360 la función es negativa. También se analiza cuándo la función crece y cuándo la función decrece. Podríamos decir que desde menos 90 hasta 90 la función crece. La función crece. Y podemos decir que de menos 90 hasta 270 la función decrece. Función creciente, función decreciente. Bien, el segundo análisis que vamos a hacer, la segunda función, va a ser el coseno de x. El análisis es muy parecido al seno. Variable independiente x, le doy los valores que quiero, por ejemplo de 30 en 30. Variable dependiente y, voy calculando el coseno y veo que el coseno, al igual que el seno, varía entre 1 y menos 1. Nosotros dijimos que la variable independiente tomamos algunos valores, pero debo graficar todo lo que puedo de acuerdo a lo que me permita el pizarrón o que me permita la hoja. Así que esto va a seguir así y sigue la función y de este lado lo mismo. Prácticamente la función coseno, fíjense, nosotros teníamos que el seno tenía esta forma y arrancaba del 0. Eso es el seno. La función coseno, si nosotros trasladamos el eje de las y, si yo hago un traslado del eje de las y, ahora la función coseno va a ser esta. O sea, es la misma función seno haciendo un corrimiento, un traslado del eje de las y. El análisis es muy parecido. El dominio, los valores que toma el eje de las x, son los números reales, o sea, de menos infinito a más infinito. La imagen, que son los valores que toma el eje de las y, va a estar entre menos 1 y 1, un intervalo cerrado a izquierda y cerrado a derecha. Pequeños cambios con los ceros, fíjense, los ceros o raíces los vamos a tener, por ejemplo, en 90 grados, ahí tengo un 0, en 270 tengo otro, en menos 90 tengo otro 0. Cambia un poquito los intervalos de positividad, por ejemplo, toda esta zona, la función es positiva. Decimos que entre menos 90 y 90 la función es positiva. También es positiva en esta zona. Función positiva entre 270 y este valor cuando cierre acá va a ser 450. Función positiva. Función negativa vamos a tenerla entre 90 y 270.
Toda esta parte que está acá, la función es negativa. La vamos a tener negativa también acá. Intervalos de crecimiento, por ejemplo, podemos tenerlo desde 180, la función empieza a crecer y crece hasta 360. Ahí tengo un intervalo de crecimiento de 180 a 360 grados. Y un intervalo de decrecimiento lo podríamos tener desde 0, la función empieza a decrecer hasta 180. Entre 0 y 180 la función es decreciente. Al igual que el seno, la función es continua, es periódica, los valores se repiten, por eso decimos que es periódica, y en este caso la función es par. ¿Qué quiere decir que la función sea par? A valores opuestos de x corresponde el mismo valor de y. Por ejemplo, si tuviéramos acá 45 grados, el coseno de 45 grados es 0,707 y el de menos 45 grados es 0,707. O sea, la función decimos que es par porque a valores opuestos de x corresponde el mismo valor de y. Bueno, y el tercer análisis que vamos a hacer, nosotros solamente para el ingreso a la facultad, vamos a ver solamente análisis de seno, coseno y tangente. Es la función tangente, exactamente igual. Damos valores a x, ustedes van a completar toda la tabla de 30 en 30, de 20 en 20, como quieran. Y vamos calculando la y. La función tangente ahora va a tener una pequeña diferencia con el seno y el coseno porque es una función discontinua, es una función que se interrumpe, se corta. ¿Dónde se corta? Fíjense que en el valor de 90 grados me da error la calculadora. En realidad el valor que toma es infinito, un valor muy grande, tan grande como uno quiera. Lo vamos a representar de esta forma, en 90 grados. Vamos a trazar una línea de trazo interrumpido, en menos 90 también. Y si nosotros unimos todos los puntos, la función va a ser esto. Fíjense que la función se hace asíntota al valor menos 90 y a 90. Asíntota quiere decir que se acerca cada vez más, pero nunca lo toca. O podemos decir que en el infinito se junta la curva con la recta de línea de trazo. Pasa lo mismo en el 270 grados, donde la función se hace asíntota a la línea que pasa por 270 grados. De este lado igual, exactamente igual. Bueno, ahora fíjense que cambia un poquito porque el dominio, que son los valores que puede tomar el eje X, no toma todos los números reales, sino que toma todos los reales excepto el menos 90, excepto el 90, excepto el 270, etc. Tenemos varios números, varios valores de X que no lo toma, que queda excluido del dominio. En el caso de la imagen, fíjense que toma desde menos infinito hasta infinito positivo, toma todos los valores reales. La función dijimos ya que era discontinua, la función se interrumpe, se corta. La función es siempre creciente. Analicemos por ejemplo de menos 90 a 90, la función crece. Analicemos de 90 a 270, la función crece. La función es siempre creciente. No hay ningún intervalo en el cual la función sea decreciente. También tengo tramos de positividad. Por ejemplo, desde el 0 al 90, la función es positiva. También es positiva del 180 al 270, toda esta parte la función es positiva. Y tenemos tramos también o intervalos de negatividad. Por ejemplo, desde el 90 hasta el 180, en toda esta parte la función es negativa. También la función tiene intervalos la función es cíclica, intervalo es una función periódica porque los valores se repiten.